Nadie lo vio, ni los periodistas más experimentados del país, ni los analistas que llevan décadas descifrando la política mexicana, ni los adversarios que llevaban meses afilando el cuchillo, esperando el primer tropiezo para hundirlo hasta el fondo. Nadie. Hubo un movimiento, silencioso, calculado, casi invisible, que ocurrió exactamente cuando todo el mundo estaba mirando hacia otro lado, y ese movimiento lo cambió todo, no de golpe, no con fuegos artificiales, sino de esa manera en que cambian las cosas que realmente importan, despacio, en silencio, sin que nadie lo note, hasta que un día volteas y entiendes que el juego entero se definió ahí. Hoy es ese día, y lo que vas a escuchar en los próximos minutos no lo encontrarás en ningún noticiero. Ningún analista lo dijo así. Ningún periodista lo contó completo. Quédate, porque cuando termines este video vas a ver todo lo que está pasando en México de una forma completamente diferente, y ya no vas a poder ignorarlo. Imagínate esto. Llevas apenas semanas en el cargo, el más poderoso de tu país, el que ninguna mujer había ocupado en más de 200 años de historia. 200 años. Todavía estás aprendiendo los pasillos de Palacio Nacional. Todavía hay caras en el gabinete que estás conociendo. Todavía llegan decisiones a tu escritorio que no estaban en ningún manual de transición. Y entonces, el vecino más poderoso del planeta te apunta directo a la cara, no con palabras, con números. Un 25% de aranceles sobre todo lo que México exporta a Estados Unidos. Detente un segundo y piénsalo de verdad. No es solo un número, es una bomba económica diseñada para hacerte reaccionar, para sacarte del guión, para que salgas corriendo a dar declaraciones impulsivas que luego puedan usar en tu contra como un arma. Es una trampa perfectamente armada y disfrazada de política económica, y el mundo entero está mirando. ¿Cómo vas a responder? Los mercados financieros están con los ojos clavados en ti. Cada palabra que salga de tu boca va a mover el peso hacia arriba o hacia abajo. Los inversionistas con miles de millones comprometidos en México están mirando. Los gobiernos aliados que necesitan saber con quién están tratando están mirando, y tus enemigos están esperando el error, esperando la declaración de más, esperando el gesto que les dé el titular que llevan meses necesitando para destruirte. Pero aquí viene lo primero que absolutamente nadie estaba viendo. La presión no solo venía de afuera, porque mientras Washington apretaba desde el norte, algo se estaba moviendo adentro del país que era igual de peligroso, más peligroso, quizás. La oposición olió sangre, y cuando la oposición mexicana huele sangre, no ataca una vez. Ataca por todos los frentes al mismo tiempo, sin descanso, sin misericordia. Empezaron a hablar todos a la vez, en los noticieros, en las redes, en los pasillos del Congreso. El mensaje era coordinado, aunque nadie lo reconociera en público. El gobierno no estaba preparado. Ella no tenía experiencia internacional. México estaba solo frente a una tormenta que nadie había sabido anticipar. El peso cayó, los titulares se oscurecieron, y entonces llegó algo que absolutamente nadie esperaba. Voces dentro de la propia coalición. Gobernante, gente que debería estar del mismo lado, empezaron a filtrar nerviosismo. No en público, todavía no. Pero en reuniones privadas, en mensajes que llegaban a los periodistas correctos, circulaba una pregunta que nadie quería hacer en voz alta. ¿Está Sheinbaum realmente preparada para esto? Y escucha esto bien, porque esto es clave. Esa pregunta es más letal que cualquier ataque externo, porque cuando la duda viene de adentro, de los tuyos, de los que se supone están contigo, se convierte en el combustible perfecto para los que ya te estaban atacando desde afuera. Es como si alguien le abriera la puerta trasera al enemigo desde adentro de la fortaleza. El cerco se estaba cerrando por todos lados y Claudia Sheinbaum tenía que tomar una decisión, pero lo que nadie sabía es que esa decisión ya la había tomado semanas antes. Quédate, porque lo que viene ahora es la parte que le duele en el alma a sus adversarios. Sheinbaum no entró en pánico, no convocó conferencias de emergencia, no salió corriendo a dar declaraciones dramáticas. No activó el modo crisis que todos esperaban, que todos querían ver. Se quedó quieta, y esa quietud desató algo que sus adversarios no habían calculado en ningún escenario. Confusión total, porque no sabían cómo atacar la calma. Tenían todo listo para atacar el error,
Tenían los titulares preparados para la reacción impulsiva. Tenían analistas en fila esperando diseccionar la declaración desafortunada, la frase fuera de lugar, el gesto que delatara nerviosismo. Y en lugar de todo eso, silencio. Sus críticos interpretaron esa calma como debilidad. Los medios la llamaron pasividad. La oposición preguntaba en cámara, algunos casi con desesperación, ¿dónde está la presidenta? ¿Por qué no sale? ¿Acaso no entiende la gravedad de lo que está pasando? Pero aquí es exactamente donde todo cambia, porque lo que parecía inacción total no lo era, era exactamente lo contrario. Mientras el mundo político miraba la superficie y no encontraba nada, debajo del agua estaba ocurriendo algo que iba a redefinir completamente la situación. Llamadas sin registro público, reuniones sin comunicado oficial, conversaciones que no generaron ningún titular ese día, movimientos que no existían en ningún radar, pero que semanas después iban a hacer que todo encajara de una sola vez. Y lo que viene ahora es la parte que nadie ha contado, nadie, pero antes de llegar ahí, situación empeoró, porque cuando crees que la presión ya llegó a su límite máximo, siempre hay un nivel más. Siempre. Washington no solo mantuvo la amenaza arancelaria, la formalizó, ya no era una advertencia, ya no era una negociación abierta, era una realidad con fecha y firma. Los aranceles entraban en vigor, el reloj empezó a correr, y México tenía un plazo que se achicaba cada hora que pasaba, como el oxígeno en un cuarto cerrado. El ambiente dentro del gobierno cambió completamente. Los que antes filtraban nerviosismo, ahora filtraban algo peor, incertidumbre real. Y la incertidumbre en política es exactamente como el fuego. Si no la controlas tú, la controlan tus enemigos. Y tus enemigos la van a usar para quemarte. Afuera, la narrativa ya era un martillo que golpeaba todos los días, sin parar, una presidenta paralizada, sin rumbo, sin estrategia visible, mirando cómo la tormenta llegaba sin poder hacer absolutamente nada. Esa imagen se repetía en loop, en televisión, en redes, en los desayunos, en las comidas, en las cenas políticas de México. Y entonces llegó el tercer golpe, el que nadie esperaba. El que más dolió, medios internacionales, alimentados con información que alguien estaba filtrando de manera estratégica y coordinada, publicaron análisis que cuestionaban directamente la capacidad de México para sostener su posición. Analistas extranjeros que normalmente nunca cubrían política mexicana de repente tenían opiniones muy formadas y muy específicas sobre por qué Sheinbaum no tenía salida posible. ¿Casualidad? No, era una operación sofisticada, coordinada, operando en tres frentes al mismo tiempo: la prensa nacional, la prensa internacional y los mercados financieros, cada uno retroalimentando al otro, creando una espiral de percepción negativa que se sostenía sola, que crecía sola, que se amplificaba sola. Era brillante, era despiadada y estaba funcionando, o eso parecía, porque lo que nadie, absolutamente nadie sabía en ese momento es que Sheinbaum no estaba mirando esa espiral, estaba construyendo la respuesta que la iba a destruir completamente. Mientras todo el mundo miraba hacia Washington, ella miraba hacia otro lado completamente. Y esto es la parte más importante de toda la historia, porque en silencio, en paralelo total al escándalo que dominaba cada titular, su equipo había estado tejiendo algo que no tenía nombre en ningún comunicado oficial. Algo que no aparecía en ninguna agenda pública, algo que no existía en ningún radar político, conversaciones con Europa, no formales todavía pero reales, con peso, con sustancia, acercamientos con Canadá, que tenía sus propios conflictos brutales con Washington y que necesitaba aliados tanto o más que México. Señales discretas hacia mercados latinoamericanos que llevaban años esperando, literalmente esperando, que México los tomara en serio. Nada de esto llegó a los medios, nada de esto tenía titular, y eso era exactamente el punto, la estrategia completa, porque lo que Sheinbaum estaba construyendo no era una declaración para calmar los mercados, no era una conferencia de prensa para callar a la oposición, era una posición real, sólida, con opciones concretas. Una posición que en el momento exacto iba a cambiar por completo lo que México podía decir en la mesa de negociación con Washington. Y aquí está la verdad sobre el poder que muy poca gente entiende de verdad.
y que en este momento vale más que cualquier discurso político. No gana el que tiene más fuerza, gana el que tiene más salidas, y cuando tienes salidas reales, cuando no estás atrapado, cuando no estás desesperado, ya no negocias desde el miedo, negocias desde la calma, esa misma calma que todos sus críticos habían estado interpretando como debilidad durante semanas, que en realidad era otra cosa, completamente. Poder, puro y silencioso, y lo que viene ahora lo cambia todo. Hubo una reunión, sin cámaras, sin comunicado, sin un solo periodista adentro, sin transmisión en vivo, sin tuit oficial, nada, pero fue el momento exacto en que el tablero entero empezó a girar. Sheinbaum convocó a los empresarios que más tenían que perder con esta crisis, los de manufactura, los de la industria automotriz, los del campo, gente que llegó a esa sala con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, porque llevaban semanas viendo lo que parecía ser un gobierno sin respuestas, sin rumbo, sin plan. Llegaron escépticos, algunos directamente hostiles, listos para escuchar excusas, y lo que encontraron adentro no era ni remotamente lo que esperaban. No encontraron a una presidenta pidiendo paciencia, no encontraron promesas vagas sobre un futuro mejor, no encontraron a alguien improvisando frente a una crisis que la superaba, encontraron números, escenarios concretos y específicos, una estrategia con fases, con tiempos, con nombres, con responsables. Encontraron a alguien que ya había mapeado cada movimiento posible de Washington, que sabía exactamente cuáles aranceles eran negociables y cuáles eran solo presión táctica, que tenía claridad sobre cuáles sectores de la economía podían resistir el golpe y cuáles necesitaban protección inmediata y específica. Encontraron, en pocas palabras, a una presidenta que llevaba semanas preparando esa reunión, mientras el mundo entero creía que estaba paralizada. Al final de esa reunión, algo cambió en el cuarto, no euforia, no alivio instantáneo, algo mucho más poderoso que eso, confianza. Y la confianza en política y en economía se mueve rápido, como electricidad, de los empresarios a sus equipos, de sus equipos a los mercados. Y los mercados no necesitan discursos bonitos, necesitan señales concretas. La señal llegó, en pocas horas, sin anuncio, sin conferencia de prensa, sin drama, sin ningún titular. El peso se estabilizó. Solo resultados, pero espera, porque eso era apenas la mitad de lo que estaba por venir, porque mientras los mercados se calmaban y la oposición seguía instalada cómodamente en su narrativa de desastre inminente, repitiendo el mismo guión todos los días, México llegó a la mesa con Washington y algo era radicalmente, fundamentalmente diferente esta vez. México no llegó como el país que no tiene a dónde más ir. No llegó a aceptar condiciones con la cabeza agachada. No llegó con el argumento débil del que necesita desesperadamente que la crisis termine ya, como sea, a cualquier costo. Llegó con opciones, opciones reales, construidas durante semanas en silencio, en conversaciones que nadie cubrió, en acercamientos que nadie vio venir, en reuniones que no existían en ningún registro público. Y cuando llegas a una negociación con opciones reales, con alternativas concretas, con la capacidad real de decir, si esto no funciona aquí, lo cierro en otro lado, el que está al otro lado de la mesa lo siente, no tiene que decírselo, no tiene que amenazar, no tiene que ponerse dramático ni golpear la mesa, solo negocia con la calma de quien sabe que si esto no cierra aquí, puede cerrarse perfectamente en otro lado. Eso cambió la dinámica en la mesa de negociación, no de golpe, no de forma espectacular, sino de esa manera en que cambian las cosas en la diplomacia real, con pequeños ajustes de posición que en conjunto suman una diferencia enorme, que en conjunto lo cambian todo. El resultado fue una pausa en los aranceles más agresivos, acompañada de una agenda de trabajo bilateral que en los hechos reconocía algo que Washington había intentado negar desde el principio, que México no era un país subordinado que acepta condiciones sin chistar, era un socio que negocia, un socio que tiene alternativas, un socio que puede decir no. Y aquí viene el momento que más duele a sus adversarios, el momento que más les arde. La oposición que había apostado todo, absolutamente todo su capital político, a que esto terminaría en desastre total. Tuvo que ver los resultados en completo silencio. No podían celebrar, no podían negar lo que había pasado frente a todo el mundo.
No podían seguir usando la narrativa de la presidenta paralizada, porque la realidad la había destruido completamente, en público, frente a todos. Solo podían agachar la cabeza y buscar el siguiente ángulo de ataque, pero el daño ya estaba hecho. No el daño a Sheinbaum, el daño a ellos. Pero espera, porque si crees que esta historia terminó ahí, estás viendo solo la mitad del cuadro. Lo que acabas de escuchar no fue solo una negociación que salió bien por suerte. No fue solo un episodio de tensión internacional que se resolvió. Fue una advertencia fría, calculada y directa sobre cómo opera Claudia Sheinbaum cuando la presión llega de verdad, cuando las apuestas son máximas, cuando el margen de error es cero. Y si entiendes eso, si realmente lo internalizas, entonces lo que viene en los próximos meses de este gobierno empieza a verse de una manera completamente diferente, porque hay algo que ella dijo meses antes de que todo esto ocurriera, en una entrevista que nadie tomó en serio en ese momento, que pasó casi desapercibida entre los titulares del día, con esa calma que siempre desconcierta a los que esperan a un político tradicional, a uno que grita, que golpea el escritorio, que busca la cámara, dijo: cuando llegue la presión de verdad, lo más importante no es cómo reaccionas, es qué tan preparada estabas antes de que llegara. En ese momento, todo el mundo lo descartó como una frase genérica de político. Ahora parece un manual de estrategia, porque lo que hizo en esta crisis no fue improvisación bajo presión, no fue suerte, no fue que sus adversarios cometieran errores, fue preparación anterior a la tormenta, jugadas construidas antes de necesitarlas, argumentos armados antes de que comenzara la negociación, alianzas tejidas antes de que nadie supiera que iban a ser necesarias. Y si ese es realmente su método de operar, la pregunta que nadie está haciendo en voz alta es la más importante de todas. ¿Para qué más se está preparando ahora mismo que todavía no podemos ver? Porque si algo quedó demostrado en esta historia es que cuando Sheinbaum parece estar quieta, es exactamente cuando más está moviendo piezas, y lo que mueva en los próximos meses va a sorprender a más de uno. Y aquí está la parte que más le duele a la oposición, que no es solo este episodio, es un patrón que se repite, un patrón que aparece cada vez que intentan acorralarla, cada vez que arman la narrativa perfecta para destruirla, cada vez que el escenario parece estar diseñado específicamente para que no haya ninguna salida posible. Ella encuentra la salida, no porque tenga suerte, no porque sus adversarios sean incompetentes, porque no lo son, no porque el destino esté de su lado, sino porque mientras ellos operan en el tiempo del escándalo, del titular de hoy, de la reacción del momento, del trending topic de las próximas 3 horas, ella opera en otro tiempo completamente diferente, el tiempo donde las decisiones de hoy producen resultados dentro de 6 meses, donde las conversaciones de hoy se convierten en el argumento de la próxima negociación, donde la alianza construida hoy en silencio es la carta que se juega mañana cuando nadie la espera, donde la calma de hoy es la posición de fuerza de mañana, y ese desfase de tiempo es lo que sus adversarios no saben cómo atacar. No tienen el manual para eso, porque el manual de cómo destruir a un político mexicano fue escrito para alguien que reacciona, que comete errores bajo presión, que dice algo en el momento equivocado, que pierde los estribos cuando el cerco se aprieta. Ese manual no funciona contra alguien que no les da ese momento, contra alguien que simplemente no reacciona como se supone que debe reaccionar, y mientras siguen esperando el error que los devuelva al centro del debate político, que les dé el titular salvador, que les devuelva la narrativa que perdieron. Ella sigue construyendo, callada, metódica, con una paciencia que en política es casi una forma de poder en sí misma. El movimiento que pocos entendieron cuando ocurrió, hoy ya no necesita explicación. Los resultados hablan solos, pero lo que viene después de esta historia es lo que más debería importarte ahora mismo. Volvamos al principio de esta historia. Hubo un movimiento que nadie vio, semanas de trabajo invisible, de opciones construidas en silencio mientras el mundo ardía afuera, de alianzas tejidas en conversaciones que no tenían titular, de una estrategia diseñada desde el primer momento para no mostrar su mano hasta el momento exacto en que fuera necesario. Y cuando ese momento llegó, el mundo político mexicano entendió que estaba ante algo diferente. No
Una presidenta que administra el escándalo del día, no una figura que gobierna para la foto de mañana, no alguien que toma decisiones con un ojo en la encuesta más reciente, alguien que gobierna para lo que viene, alguien que cuando parece estar quieta está más activa que nunca, alguien que cuando parece haber perdido, ya tiene la jugada siguiente completamente lista, y eso, en un país que durante demasiado tiempo confundió el ruido con el poder y el escándalo con la política real, se siente radicalmente diferente. Se siente como alguien que sabe exactamente a dónde va, aunque nadie más lo vea todavía. El movimiento que pocos entendieron cuando ocurrió, hoy ya no necesita explicación. Y el próximo movimiento que nadie va a ver venir ya está en marcha. La pregunta es si tú lo vas a ver antes que los demás. Si llegaste hasta aquí, ya no estás viendo noticias, estás viendo el tablero real. Las jugadas antes de que sean jugadas, los movimientos antes de que sean titulares, la estrategia detrás del escándalo que distrae a todos los demás. Y si quieres seguir viendo lo que otros no ven, lo que los noticieros no te van a contar, lo que los analistas de siempre no te van a explicar, suscríbete ahora, activa la campanita para que no se te escape nada, porque este canal existe exactamente para eso, para el que no se conforma con el titular de portada, para el que quiere entender lo que está debajo de la superficie, para el que siente que la política mexicana es un juego de ajedrez y quiere aprender a leer las piezas antes de que se muevan. Comparte este video con alguien que crea que ya entendió todo lo que está pasando en México y deja en los comentarios una sola cosa. ¿Cuál crees tú que es la próxima jugada que nadie va a ver venir? Nos vemos en el próximo video.